Muy buenos días a todos mis hermanos y amigos que están aquí viendo a través de este canal lo que es la Iglesia de Cristo, Cristo no es nada más. El día de hoy, pues en este canal que hemos dedicado nosotros para poder explicar a las personas que nos ven lo que es la verdad, la palabra de Dios, en la cual ellos puedan darse cuenta de lo que Cristo ha dejado en su palabra, de lo que Cristo nos ha dado a nosotros, y así nosotros podamos entender cuál es su voluntad. El día de hoy, pues nosotros vamos a hablar, o su servidor, mejor dicho, va a hablar de lo que es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un tema muy tocado en la Biblia. Bueno, no en la Biblia, sino entre las iglesias hoy en día. Más que todo las iglesias pentecostales, ellos toman este tipo de dones, dicen ellos, para hacer un show en la iglesia. Si usted se da cuenta y usted es miembro de alguna iglesia pentecostal, usted no me va a dejar mentir a mí, busque su Biblia y haga que la Biblia suya, pues, esté en sus manos y veamos Biblia a Biblia y veamos si esto está bien o no está bien y veamos lo que yo voy a decir aquí y lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos a nosotros. Porque, como decíamos, estamos aquí para enseñar a las personas lo que la verdad dice. Mi trabajo como predicador y como servidor de Cristo es demostrar a las personas, al ser humano, lo que su palabra enseña y la voluntad que Él ha dejado en esta palabra. Pero no es conforme a lo que yo quiero, no tiene que ser de acuerdo a lo que yo creo o pienso, tiene que ser tal y como la palabra enseña. Y nosotros sabemos que en 1 Corintios capítulo 6 versículo 4 dice de que no hay que pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 6 4 dice eso, por si usted lo quiere apuntar y buscarlo. Dice que no hay que buscar más de lo que está escrito. Ahora, el hablar en lenguas es un tema muy tocado, es un tema muy interesante, es un tema muy bonito, ¿verdad? Llama la atención a Mundo y a Raimundo. ¿Por qué razón? Cuando una iglesia supuestamente se habla en lenguas, la persona que adentra, él supuestamente cree, como lo que se enseña en la iglesia es, ¿verdad? Que en el momento de que usted habla en lenguas, usted es tocado por el Espíritu Santo. La persona que adentra, la visita que adentra, cree, wow, aquí sí está el Espíritu Santo. Pero la pregunta ¿es verdaderamente hablando en lenguas que están ellos o simplemente es un show? Y vamos a demostrarlo eso con la Biblia hoy en día. Vamos a demostrar que el hablar en lenguas hoy en día no es de la manera en como se pinta, no es de la manera en como muchos creen de que el hablar en lenguas es jerigonzas, de que arranca la baranda, de que me la rana seca y todo ese rollo. No, 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 no. El hablar en lenguas tiene su propósito, tuvo su propósito en el tiempo de Cristo, tuvo sus reglas en el tiempo de Cristo. El mismo Pablo puso reglas para aquel que habla en lengua. Así que si usted, mi querido amigo, habla en lenguas, magnífico. Si a usted le han dicho que usted habla en lenguas, qué bien. Yo lo felicito si usted habla en lenguas. Pero veamos si usted o los que usted conoce que hablan en lengua siguen estas siguientes reglas citadas en 1 Corintios capítulo 14. Vayamos allá a 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante, para que veamos el asunto este de la hablar en lenguas. Y vamos a escuchar al apóstol Pablo dando referencias o dando consejos, perdón, a la iglesia en Corinto por medio de este tema. Y si usted ve en su Biblia, no sé si en su Biblia, ¿verdad? Pero en mi Biblia el titular de este capítulo es el hablar en lenguas. Entonces, aquí podemos encontrar toda la información que necesitamos para hablar en lenguas. Así que siéntese, póngase cómodo, busque su Biblia y empecemos con este asunto. Hoy en día, vamos a ver primero lo que se hace en la iglesia pentecostal o en las denominacionales, verán la X iglesia que se practique esto. Vamos a ver cómo se hace antes de entrar a la Biblia. Número uno, cuando se va a hablar en lengua, hablan todos los miembros que saben hablar en lengua, supuestamente. Cuando hablan en lenguas no se entienden lo que están hablando. Ellos hablan jerigonzas. Si usted le pregunta qué es lo que le están diciendo, y dicen que no entienden, que es un idioma celestial, que solamente Dios entiende. Entonces, cuando hablan en lengua, supuestamente ellos dicen que este tipo de eventos es para darle a conocer a usted que el Espíritu Santo está allí y que el Espíritu Santo está con usted. Es un don del Espíritu Santo, dicen ellos. Tenemos que llevarlo a progresar, tenemos que hacerlo crecer, tenemos que muchas veces, pues, explotarlo. Entonces vamos a ver hoy en día
por medio de la palabra, 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante, vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de hablar en lenguas. Ponga atención, mi querido amigo. Siéntese, póngase cómodo, como le digo, busque su Biblia. Sin su Biblia no se va a dar cuenta usted si lo que yo le estoy diciendo es verdad o es mentira. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 en adelante. Y si tiene lápiz, subraya los versículos claves que yo le voy a estar dando. Dice el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo dice que profeticéis, dice Pablo. El versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu dice, habla misterios. Este versículo, muchos de los que dicen hablar en lenguas, lo toman, porque dice aquí, mire cómo dice, ¿verdad? Aquel que habla en lenguas, dice, nadie le entiende, sino que habla misterios con Dios. Y vamos a ver entonces a qué se refiere. Más adelante no saquemos el texto de su contexto para armar un pretexto. Veamos lo que dice el texto y el contexto para entender lo que Pablo nos está tratando de decir aquí. No digamos que cuando nosotros hablamos en lenguas es cualquier tipo de palabras, porque son misterios. No se refiere a eso, hermanos. No se refiere a eso, mi querido amigo. Veamos, sigamos leyendo. Versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, dice, exhortación y consolación. Pablo está tratando de hacerle al pueblo de Corinto, a la iglesia en Corinto, la diferencia entre lo que es la profetización y lo que es el hablar en lenguas y cuál es mejor dependiendo de su uso. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer en este capítulo para que nosotros entendamos, ¿verdad?, la sintonía. Versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Volvemos al punto. En el versículo 2 dice que el que habla en otra lengua, ¿verdad? Dice, nadie le entiende. Nadie le entiende, dice. Pues habla misterios con Dios por medio del Espíritu Santo, dice. Ahora, dice, versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña, para sí mismo, dice, se edifica. A sí mismo se edifica. Pregunto yo, ¿cómo voy a yo edificarme hablando en lengua extraña que yo no entiendo? Interesante. Escuche bien. ¿Cómo yo me voy a edificar? Pablo me dice a mí que si yo hablo lengua extraña, yo a mí mismo me edifico. Pero ¿cómo me voy a edificar hablando en lengua extraña que yo no entiendo? Interesante, vamos a seguir más adelante. Y dice en el versículo 4 Pablo, ¿verdad? Que la profetización, el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Versículo 5. Así que, dice Pablo, quisiera que todos vosotros habléis en lenguas. Pero, dice, más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Escuche bien. Pablo está haciendo una comparación entre el hablar en lenguas y la profetización para ver cuál es más usable, cuál es más útil en la iglesia. Y dice Pablo, ¿verdad?, que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 4 dice que el que profetiza edifica a la iglesia, que ese es el propósito de todo don que Cristo nos ha dado. Sigamos en el versículo 5 entonces. Dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, dice, que las interprete para que la iglesia reciba para que la iglesia reciba edificación. Volvemos al punto que iniciamos. Estábamos diciendo, dice el versículo 3, ¿verdad? Que el que profetiza habla en lengua extraña. Y para sí mismo, dice, se edifica. Para que yo me edifique en una lengua extraña, yo tengo que entender esta lengua extraña. Porque yo no me puedo edificar si yo estoy hablando en una lengua que yo no entiendo. Que yo mismo no entiendo. O sea, yo mismo le estoy hablando y yo mismo no la estoy entendiendo. Entonces,
¿Qué estoy diciendo? En el versículo 5 dice que para edificar la iglesia, el hablar en lenguas tiene que tener ¿qué? Interpretación, traducción. En la última parte del versículo dice, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Note usted hasta dónde vamos aquí. Sigamos leyendo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, dice Pablo, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina, dice Pablo. Dice Pablo, si yo voy a ustedes y les empiezo a hablar en lenguas y darles lenguas y lenguas que ustedes no entienden, ¿de qué les aprovecha? Dice Pablo. Si no les estoy dando doctrina, no les estoy dando ciencia, no les estoy dando nada edificativo. Ese es el propósito crucial de la hablar en lenguas. Edificar a la iglesia. No volverla tonta o loca en el show que se hace en las iglesias, ¿verdad? De hablar en lenguas. Nadie entiende. Y están cada quien por su rollo. Vieron que la barran de cámara, no sé, que cada quien en su rollo y cada quien en su modo de hablar. Y pues nadie entiende al final. Y todos dicen amén. ¿Pero qué le pide Dios? No sabe si usted está insultando a Dios. No sabe si la persona que está hablando en lenguas está insultando a Dios. Entendamos esto. Versículo 6 sigue diciendo. Decía, ¿qué os aprovechará? Dice Pablo, de nada tiene provecho. Versículo 7, ciertamente dice las cosas inanimadas, escuche bien, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no difieren, dice, si no dieren, distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pablo pone un ejemplo. Pablo les está explicando a la iglesia en Corinto la diferencia o compara, mejor dicho, lo que es la profetización y el hablar en lenguas. ¿Cuál edifica más en la iglesia? Y Pablo pone un ejemplo. Hasta ahorita Pablo está diciendo que la profetización es más edificante en la iglesia. ¿Y por qué razón? Porque dice que la profetización, ¿verdad?, edifica más, ya que la hablar en lenguas, si no tiene interpretación, no aprovecha de nada. En el versículo 7 dice igualmente, y él pone el ejemplo de instrumentos, objetos inanimados, dice, como la cítara y la flauta, dice. Si la cítara y la flauta tuvieran el mismo sonido, dice, el mismo estilo de sonido, ¿cómo podríamos saber cuál es flauta y cuál es cítara? Ese es el ejemplo que pone Pablo. ¿Por qué razón? Hay que saber qué sonido se hace para identificar qué objeto es. Entonces, en el estilo de la flauta, hace un sonido diferente a lo que es la cítara. La cítara. Entonces, al momento de escuchar nosotros una flauta y una cítara tocando al mismo tiempo, vamos a saber cuál es la flauta y cuál es la cítara, porque nosotros ya sabemos el sonido de la flauta. Pero si tocaran el mismo sonido, no supiéramos cuál fue la flauta y cuál fue la cítara. Es lo mismo, dice Pablo. Cuando hablamos en lengua sin interpretación, no sabemos, no se sabe lo que se está haciendo, lo que se está diciendo, dice Pablo. Tiene que tener interpretación. En el versículo 5 enseña eso. Sigue diciendo el versículo 8. Y si la trompeta, vuelve con el mismo ejemplo Pablo, y si la trompeta diere sonido incierto, dice, ¿quién se preparará para la batalla? En el tiempo de antes, para el pueblo de Israel o para los pueblos, ¿verdad?, para darles a entender al ejército que iban a batalla o que alguien se acercaba y que ellos tenían que salir a luchar, ellos tenían una trompeta, dice, una trompeta militar. Y ellos sonaban la trompeta y salían toda la milicia a atacar. Ahora dice Pablo en el versículo 8, pero si la trompeta diera un sonido incierto, que no se conociera, que no se supiera qué es, que a saber qué sonido es ese. Dice la pregunta, ¿quién se preparará?
para la batalla. Mire cuán interesante es entonces nosotros el saber lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. No se deje usted engañar de decir, usted habla en lenguas y el Espíritu Santo está tocando. Tradúzcame lo que usted habla, póngame un mensaje allí en el video, ¿verdad? Y tradúzcame usted lo que dijo. O dígame usted lo que le dice el Señor en su hablar en lenguas. Dígame. Yo sé que no entiende. Ellos saben que usted no entiende. Y ellos saben que ellos no entienden tampoco. El versículo 9 sigue diciendo, así también dice Pablo, vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, escuche bien lo que está diciendo Pablo, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? ¿Cómo se entenderá lo que decís? Dice Pablo. Y dice Pablo, estarán hablando ustedes en el aire. Así de sencillo, dice Pablo. Estarán como locos hablando al aire. Si nosotros, dice Pablo, no hablamos lenguas con palabras bien comprensibles, de nada aprovecha. Entonces, note usted la diferencia de lo que es el hablar en lenguas bíblicamente y lo que es el hablar en lenguas hoy en día. La gente se vuelve, wow, ellos hablan en lenguas. El hermano tiene el Espíritu Santo. Pues, ¿qué tipo de Espíritu Santo será ese? Porque dice Pablo, inspirado por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que debemos de dar palabras comprensibles. Y si no sabemos lo que estamos hablando, ¿qué tipo de espíritu está en nosotros? Cuidado. Ahora, dice el versículo 10, tantas clases de idiomas hay. No, ¿de qué viene hablando Pablo? De lenguas, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las lenguas en el versículo 10, según Pablo? Tantas clases de idiomas que hay, dice, seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. El hablar en lenguas, mi querido amigo, mi querido hermano que me escucha, no es hablar jerigonzas, es idiomas que tienen significado, que tienen traducción. Ese es hablar en lenguas. No es lo que usted escucha hoy en día, o lo que usted ha visto hoy en día, o lo que a usted le han enseñado de hablar en lenguas hoy en día. ¿Verdad? Versículo 10 sigue diciendo, el versículo 11, sigue diciendo, pero si yo ignoro el valor, dice, de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Dice, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, dice. Y el que me habla a mí, dice, será como extranjero para mí. En otras palabras, ¿verdad? Dice Pablo, si yo hablo en lenguas y no entiendo lo que estoy diciendo, o voy a la iglesia a hablar en lenguas y nadie más habla en lenguas, y solo yo, entonces dice Pablo, yo seré un extranjero allí. Nadie va a entenderme lo que estoy diciendo. Versículo 12. Sigue diciendo, mire. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello, dice Pablo, para edificación de la iglesia. Y vuelve, nuestros dones espirituales son para la edificación, no para hacer un show, para que la gente venga y se reúna y diga, wow, no es un show. La iglesia no es para entretener, mi querido amigo y hermano. La iglesia es para decirle la verdad al ser humano y decirle el error en el que está. Y para eso se ocupa la palabra de Dios. Y en el versículo 11 dice el 12, ¿verdad? Dice que debemos de abundar en los dones para edificación de la iglesia. Versículo 13. Por lo cual dice, el que habla en lengua extraña, mire, aquí en la primera regla, el que habla en lengua extraña, dice, pida en oración poder interpretarla. O sea que usted tiene que entender lo que va a hablar. Dice Pablo, usted habla en lengua. Pues gracias a Dios, hemos hablado hasta este momento de lo que es hablar en lenguas. Nos quedamos cortos en el video allí, porque pues la batería de mi cámara se descargó.
Desgraciadamente vamos a traerles a ustedes pues lo que es la segunda parte de este tema, el hablar en lenguas, del versículo 3 en adelante, de 1 Corintios 14, ¿verdad? Para que usted entienda más acerca de esto de hablar en lenguas. Le pido a ustedes, ¿verdad? Que si les gustó el video me den un dedito arriba, ¿verdad? Se suscriban abajo, hay un botón que dice suscribirse. ¿Y por qué razón les pido yo esto? Para que si yo vea, ¿verdad? De que el video tuvo efecto en ustedes y así nosotros poder también seguir enseñándoles de lo que es la palabra de Dios y de que este video le ha sido de ayuda a usted. Ahora, si usted se suscribe allí y pone su comentario, será súper mejor. Porque así nosotros vamos a ver su comentario y usted puede dejar temas a los cuales tal vez usted quisiera aprender más, o temas a los cuales usted diga, háblame de esto o enséñame de esto, ¿qué dice la Biblia de esto? Deje su mensajito allí, suscríbase, dale like, para que nosotros veamos que sí, estamos escuchando de la palabra de Dios. Les agradezco mucho su tiempo y les recuerdo, este canal es para predicar la verdad. Que el Señor les bendiga.